Nació en Vilagarcía hace 70 años, está casado, tiene 2 hijos, es doctor en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático, ahora emérito, de edafología y de química agrícola, ha sido profesor en las facultades compostelanas de farmacia, biología y en la Escuela de Ingeniería Ambiental y profesor también de tercer ciclo en 9 universidades, nada más y nada menos, y en 4 de la Internacional Menéndez y Pelayo. Durante 5 años, presidente de la Sociedad Gallega de Historia Natural, ha sido también, entre otras cosas, vicepresidente del Consejo de la Cultura Galega, miembro de la Real Academia Galega, de la Academia Nacional y Gallega de Farmacia, del Consejo Europeo de Conservación del Suelo y del Comité Científico Estatal de Parques Nacionales. Don Francisco Díaz Fierros, muy buenas noches. Buenas noches. Y muchas cosas más que no hemos podido contar porque si no la introducción sería muy extensa. Gracias por estar con nosotros. Es obligatorio que lamentemos antes de nada el reciente incendio en el Parque Natural de las Fragas de Leume, aunque la verdad es que la rápida y eficaz actuación evitó que fuese una desgracia mucho mayor, ¿no? Sí, por supuesto. Ese fue un incendio inesperado porque normalmente las fragas no es un ecosistema que arda, es un ecosistema que en general está bastante bien defendido contra este riesgo, pero la presencia de eucaliptales en el medio de las fragas y en ciertos corredores de material, vamos a decir, inflamable, hizo que un incendio que realmente se inició fuera del parque entrase en él y acabase pues, con una... Bueno, con más, o sea, menos de lo que en principio se pensaba, pero vamos, con una destrucción de unas zonas de alto valor ecológico, claro. Unas 130 y algo hectáreas. Sí, 150, alrededor de más... 150 hectáreas son las que realmente tenían valor ecológico, ¿no? Las otras, pues bueno, era matorral, de menor interés en ese sentido. Al principio se pensó que aquello podía ser muy grave, evidentemente hubo una acumulación de medios impresionante en ese sentido, sobre todo si tenemos en cuenta la dimensión que tenía en sí el incendio, ¿no? Una acumulación tremenda de medios y eso, claro, evidentemente evitó que aquello se propagase y que adquiriera unas dimensiones incontrolables, ¿no? Imagino que usted ese día estaba, como el resto de gallegos, preocupado por lo que podía pasar, ¿no? Sí, preocupado y atendiendo también, porque fue un día prácticamente que estuve pendiente del teléfono, de entrevistas de todo tipo, me pedían incluso colaboraciones en los periódicos, en fin, fue un día, el día sobre todo que fue más duro, ¿no? Un día prácticamente pendiente solo de atender a los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué cree usted que en Galicia se producen más incendios que en ninguna otra comunidad autónoma? Bueno, en Galicia desde siempre, además, fue un problema, yo llevo ya casi 30, no, más de 30 años, porque empecé en los años 80 a estudiar los incendios forestales, los efectos, sobre todo, de los incendios forestales, y desde hace 30 años ya se tuvo la evidencia de que Galicia era algo singular dentro de España. En cierta manera, en principio, había 2 factores importantes, uno el humano, quizá era el primero en ese momento, hoy todavía sigue siendo un factor muy importante. Había una tradición de uso del fuego como una herramienta fundamental para preparar los campos de cultivo. Esa tradición, pues mientras la climatología acompañaba, no era problema, pero aquí los climatólogos normalmente definen que en Galicia es una encrucijada de clima atlántico y clima mediterráneo. Cuando el clima mediterráneo le da por subir, por afectar durante los veranos a extensiones importantes de Galicia, entonces las condiciones se hacen muy adversas y los riesgos se incrementan. Entonces esa práctica que en principio fue útil en su momento, pues también empezó a ser un problema. También hay que añadir que en los años 60, 60 y pico, que fue cuando se empezó a agudizar este problema, empezó el abandono del campo. Mientras había agricultores en el campo, pues también había un cierto control de esta problemática. Cuando empezaron a abandonar a los agricultores el campo, claro, entonces todo este conjunto de factores humanos y físicos empezaron a actuar ya de una manera descontrolada cuando la climatología venía mal dada, ¿no? La provincia de Ourense, que además es una de las más afectadas en los últimos años por los fuegos, es también en lo climático peculiar, ¿no? Sí. En ese choque que decía usted entre lo Atlántico y lo Mediterráneo. Exactamente. Esa influencia mediterránea en Ourense se da de una manera mucho más acusada y por lo tanto esa influencia se hace notar en la incidencia de los incendios. De todas maneras, en Ourense también tiene una particularidad humana y sobre todo en las zonas de montaña, ¿no? Porque Ourense tiene valles y montañas, ¿no? Sí. Es lo único que tiene, ¿no? Entonces en los valles sí se puede aplicar esta teoría de la mediterraneidad del clima, pero en las zonas altas, en las zonas de montaña,
por ejemplo, pensemos en el macizo de Manzaneda, que tiene más de 1000 metros, ahí no hay condiciones mediterráneas. Es un clima continental, prácticamente, ¿no? Sí, continental, pero también húmeda, ¿no? Porque la altura es bastante importante y por lo tanto, bueno, no hay unas condiciones que hiciesen como climatológicamente muy favorable el incendio. Sin embargo, hay una práctica muy tradicional de preparación de los pastos, quemando, haciendo quemas en primavera o en esta época más o menos, sí, de siempre, ¿no? Y entonces se puede decir que este tipo de factor, el factor humano, el factor pastoreo, el factor de preparación del pasto, en Orense incide de una forma especial. Es decir, que se juntan varias circunstancias para que Orense también tenga una problemática, no digo que diferente, pero por lo menos sí con una personalidad específica, ¿no? Usted es edafólogo, por lo tanto estudioso de los suelos y además ha estudiado en particular qué ocurre después de los incendios forestales, sí, como decía. Pese a la gran capacidad regeneradora que tiene la naturaleza gallega, el hecho de que los fuegos se hayan concentrado en los últimos años en solo 77 parroquias y siempre en prácticamente casi todos en esas 77 parroquias, es el gran riesgo que corremos, es decir, que los incendios se concentren siempre en los mismos lugares. Sí, evidentemente los problemas se desencadenan cuando hay una reincidencia continuada, porque de hecho el suelo tiene una capacidad de el suelo y la vegetación en general, ¿no? El ecosistema, para hablar así de una manera un poco más sintética, tiene una capacidad de recuperación importante. En Galicia está estudiado que entre 5 y 10 años como mucho, un ecosistema, sobre todo si es de matorral quemado, se recupera sin problemas. Si a ese ecosistema, digamos, el ritmo de quemas pues se mantiene pues uno cada 20, 30 años, en principio no debería tener problemas, pero si, como muy bien dice, hay zonas donde esa incidencia es de un incendio cada 2, 5 años o incluso más, incluso hubo zonas y épocas en que la reincidencia de incendios era de más de 1 anualmente y eso repitiéndose un año tras otro, esa reincidencia sí que hace, en primer lugar, evitar la recuperación del ecosistema y, en segundo lugar, que la erosión, que es uno de los problemas importantes que tiene el suelo, se haga reiterativa, esté actuando un año tras otro, el suelo se vaya perdiendo y que en determinadas zonas de Galicia, aunque parezca un contrasentido, podemos hablar de desertización, en el sentido de que pierde capacidad productiva total, se transforma en una roca, en una palabra. Ahora hablamos de eso, si le parece, pero usted decía que en situación normal y si no se produce otro incendio en la misma zona en 5 o 6 años, en zona de matorral sí, y tal, se recupera el matorral. Se recupera, pero ¿se recupera totalmente el suelo? Sí, bueno, evidentemente, claro, si hay erosión, no, la erosión evidentemente es una pérdida irreversible del suelo. Pasa que desde el punto de vista económico, que un suelo pierda 1 centímetro, por ejemplo, cuando el suelo tiene 1 metro de profundidad, representa poco. Ahora, 7 centímetros se hace un suelo de 5 centímetros, como los hay en Galicia, o de menos, ¿no? Al final acaba aquello transformándolo en una roca. Un pedregal. Un pedregal totalmente, ¿no? Hay zonas, hay un estudio ya de hace ya casi 10 años, ¿no? de los límites entre Orense y Pontevedra, las zonas montañosas que limitan a Orense, entre Orense y Pontevedra, donde yo creo que había detectado del orden de un 25% de incremento de la superficie de roca o de piedra, ¿no? Por lo tanto, improductiva de esa zona. Y la única explicación posible era la erosión originada y debida a los incendios forestales. Usted alertó hace años ya del riesgo de desertización. ¿Sigue existiendo o es una exageración? No, vamos a ver, es desertización en este sentido, ¿no? La palabra desierto es decir que es algo que abandona de alguna manera el hombre porque aquello deja de producir, ¿no? Desierto de piedras sería. De todo tipo de desiertos, ¿no? Incluso de la etimología de la palabra desierto. Pero digo el que nos afectaría en Galicia. El que nos afecta aquí a nosotros es el incremento de la roca. En Galicia, a pesar de que es una Galicia verde, tiene mucha vegetación, en Galicia el roquedo tiene una presencia importante, sobre todo en determinadas zonas. Pues estas zonas de roquedo, estas zonas de pedregal, ¿no? Pueden incrementarse bastante si sobre ellas inciden un año tras otro con una frecuencia muy elevada los incendios forestales. Y esto sí que es desertización, porque evidentemente la roca es un material absolutamente improductivo, es un desierto rocoso, que los hay, no todos los desiertos son de arena, los hay rocosos. Entonces, en ese sentido sí se puede hablar con propiedad de desertización. Llevamos más de 30 años ya sufriendo esta lacra, este problema de los incendios. ¿Qué pueden hacer además de lo que ya hacen la administración, las fuerzas del orden, los jueces, los fiscales y los técnicos ambientales y los científicos, que no es poco?
Pero ¿qué pueden hacer a mayores para intentar frenar esta sangría de incendios? Hombre, yo creo que quizá lo único que falta, no porque no se esté incidiendo en este terreno, que se está incidiendo mucho, es conseguir cambiar, por decirlo así, la educación o la formación de mucha gente que todavía vive en el campo y que utiliza el fuego o considera el fuego que no es un problema. Lo decía el otro día el presidente de la Sociedad de Historia Natural. Exactamente. Entonces, yo creo que quizá la asignatura pendiente en estos momentos es, vamos a decir, un relevo generacional desde el punto de vista de la conciencia que se puede tener en relación con el problema que es el fuego, ¿no? Todo lo demás yo creo que se está haciendo. Bueno, hay años que se hace mejor que otros, pero en general, ya le digo, yo puedo hablar con una perspectiva de 30 años y creo que se avanzó, realmente se avanzó bastante en los medios de lucha, por supuesto, sin duda, pero también en las cuestiones preventivas. Y le puedo decir que desde hace 5, 6 o 7 años nos empiezan a hacer caso en relación con las medidas de conservación y de prevención de la erosión. Fue algo que desde hace mucho tiempo veníamos diciendo y prácticamente ahora, en los últimos 3, 4, 5 años como mucho, ahora mismo lo acabamos de ver en las Fragas del Eume, empiezan a tomar medidas ya de prevención de la erosión, porque no solo es un problema para el suelo, es un problema para el agua también. Es decir, que se puede decir, don Francisco, que si bien la sociedad todavía no tiene la conciencia que debería sobre nuestra naturaleza, pero la Administración sí ha cobrado en parte esa... Bueno, yo creo que sí, la verdad, tampoco en ese sentido hay que ser derrotistas, yo creo que sí, que la Administración tiene un poco sus estrategias, tiene sus puntos de vista que muchas veces a lo mejor no coinciden exactamente con los de los científicos, pero yo creo que mirándolo con una perspectiva de largo plazo se está llegando a un encuentro, a un diálogo más o menos, ¿no?, entre estas dos, vamos a decir, entidades fundamentales para nuestra economía y para nuestra cultura, ¿no? Vayamos al día de hoy. Desde noviembre Galicia está en alerta por sequía y vivimos, ya se ha confirmado el otro día, el año más seco, creo que es de los últimos 30 años, si no me equivoco, no sé si de los últimos 30 o de los últimos 50. En fin, hay riesgo de que algunas poblaciones incluso sufran en verano cierto desabastecimiento de agua. ¿Tenemos pocos embalses o una mala política hídrica? No, embalses hay más que suficientes, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de los embalses, la mayoría del volumen embalsado en Galicia es un volumen destinado a la producción de energía, ¿no? Embalses dedicados al agua potable lo hay prácticamente en las grandes poblaciones o en algunas poblaciones de villas y pueblos de una cierta importancia que efectivamente tuvieron que recurrir al embalse para poder tener una garantía de suministro. Por ejemplo, lo que ya falta, y yo creo que sería digamos, una asignatura pendiente para el futuro, es el pequeño embalse o el pequeño regadío para la agricultura. Hubo planes en sus tiempos de regadío en el Valle de Luya, en la zona de Luya, en la zona de Monforte, pero yo creo que no estaban bien planteados. Estaban planteados un poco imitando a los grandes regadíos españoles, ¿no? Era un poco una especie de reducción a escala de los grandes sistemas regadíos que se están produciendo, bueno, en España y en todo el mundo. Y esto no es Castilla ni Aragón. Esto tiene que tener unas particularidades especiales, habría que mirar más a Europa, por ejemplo, a Francia. En Francia utilizan lo que le llaman el riego de complemento o el pequeño regadío en la agricultura. Francia es más húmeda que nosotros y a pesar de ello considera que es rentable. Nosotros también defendemos que es rentable, porque habría, pues, así a bote pronto, pues entre un 20 y un 30 y tantos % de incremento de la producción simplemente de los prados, ¿no? Con un sistema, digamos, que abasteciese de agua a las plantas, ¿no? Hay un regadío tradicional, evidentemente, ¿no? Hay un regadío tradicional y en Galicia ese regadío tradicional lo conocen muy bien los agricultores. De acequia y de canal. Exactamente. Hecho con el sacho, ¿no? Exactamente, y además si lo defienden con todo su interés, hay pleitos, hay muertes incluso por el problema del agua, porque es una verdad que el agua es una necesidad. Y por lo tanto hay un sistema tradicional de regadío, pero bueno, hay sistemas más modernos, sistemas más actuales, donde el pequeño regadío se puede dimensionar de acuerdo con nuestras características, pero al mismo tiempo solucionar el problema de la sequía, que las predicciones indican que probablemente se vaya agudizando en los próximos años. Pero esta sequía que padecemos es, según usted, una muestra más de un cambio climático global, o este cambio climático no existe, al menos de forma tan rápida y tan grave como se nos dijo inicialmente. Bueno, sí, el cambio climático está claro que existe, ¿no? El cambio climático sobre todo se detecta por el incremento de temperatura. En Galicia, todos los observatorios que tienen un mínimo de garantía
están demostrando que hay un incremento de temperatura que debe variar entre medio grado o grado y medio en los últimos 30 años. Por lo tanto, estamos en la senda que nos indica que hay un cambio climático, porque el indicador básico es la temperatura. En relación con la precipitación, el cambio climático y todos los modelos predictivos que están funcionando en el mundo sobre el cambio climático es mucho más, vamos a decir, dubitativo, ¿no? Así como para la temperatura se dice que hay una confianza del 90 y pico % de garantía de que aquello va a ser así, porque estadísticamente los modelos y las tendencias apuntan en ese sentido. En el caso del agua, en el caso de las precipitaciones, no se sabe bien. Las predicciones son mucho más, vamos a decir, moderadas, desde el punto de vista de la capacidad de acierto, andan por el 60%, etcétera, ¿no? Quiere decir que estamos trabajando ya con una mayor incertidumbre, pero aún así todo, se ven unas tendencias que en principio es lo que tenemos y habría que hacerles por lo menos algo de caso, ¿no? Y apuntan a que las primaveras y quizá el verano del futuro serían más secos, ¿no? No así el invierno parece que no va, incluso puede ser incluso un poco más lluvioso. Contra lo que haya ocurrido este año. Exactamente, este año realmente se puede decir que fue una especie de anécdota de toda la variabilidad climática, lo que está sucediendo en el invierno. No hay ningún modelo predictivo que nos hable de inviernos más secos. En cambio, sí hay muchos modelos, la mayoría de ellos nos están diciendo que el verano y sobre todo la primavera puede ser más seca. Y eso sí que además se está detectando en las tendencias de la lluvia de Galicia. En los últimos 30 años se está detectando, no solo en Galicia, por ejemplo en Portugal se detecta perfectamente que febrero y marzo e incluso abril son meses que cada vez tienen menos lluvia. O sea que no es solo una predicción del futuro, es una tendencia que está perfectamente demostrada en los últimos 30 años. Y por lo tanto, si unimos la tendencia de lo que pasó con el futuro de lo que va a venir, enlazamos perfectamente, por decirlo así, una lógica de incremento de la sequía, por lo menos en los meses de la primavera. Usted dijo en 2008 que Galicia era un referente no solo para España, no solo nacional, sino también incluso internacional en la lucha contra el cambio climático. Bueno, ¿Lo sigue siendo o no? Bueno, voy a matizar un poquito más esa cuestión. Yo me refería sobre todo a la lucha, vamos a decir, pedagógica. Sí. El crear medios para enseñar, para comunicar que el cambio climático era una realidad, sobre todo a nivel, vamos a decir, del bachillerato. En ese sentido, sigo, quizá a lo mejor ahora se bajó un poquito la guardia en ese terreno, pero sigo diciendo que en ese momento era un referente español, sin duda, y parte mundial. Hoy se hace un poco menos en esta misma línea, pero yo creo que sigue siendo todavía un referente, por lo menos español, a nivel de pedagogía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted cree que aparcará esta crisis económica que estamos sufriendo el debate sobre el agujero de la capa de ozono, las emisiones de CO2, el cambio climático, etcétera, que quedará aparcado por falta de medios? Hombre, cuando se analiza la historia de la ecología, lo que se ve es que cuando hay momentos con problemas económicos, la problemática ecológica, la verdad, se pierde un poco, ¿no? La verdad que parece que la premura, lo cual es lógico además, la premura del día a día, la premura de comer, de la alimentación, en fin, esa le puede a cualquier otro tipo de valores, ¿no? En ese sentido sí es una realidad no solo de nuestros días, sino cuando se analiza la historia se ve que es así, ¿no? No sé si fue Aristóteles la historia de la ecología, que dijo que primero es comer y luego pensar. La historia simplemente del pensamiento ambiental, ¿no? El pensamiento ambiental se puede decir que nació con los años 70, por lo tanto es una historia muy cortita, una historia que tiene, pues como mucho, no llega a 50 años, pero aún así todo se ve que cuando, o en países que tienen mayores problemas económicos o en épocas donde los problemas económicos acucian, digamos que la problemática ambiental no es que se descuide, es que se centra uno en otros problemas más del día a día. Entonces, en ese sentido, yo creo que evidentemente esta crisis va de alguna manera a incidir sobre los recursos que se pueden dedicar a mejorar el medio ambiente. De todas maneras, también hay que señalar que esta crisis lo que está provocando indirectamente es un bajón en la producción industrial. Y como consecuencia de ello, la reducción de emisiones. Hemos visto los datos. Las emisiones se están reduciendo no por una mayor conciencia ambiental, sino por una menor producción industrial. Pues me viene que ni al pelo lo que ha dicho, porque le voy a hacer una... Esta es difícil, ya se lo digo. Hablando de producción industrial, ¿usted qué haría con la
con la factoría de ENCE en la ría de Pontevedra? ¿La dejaría allí? ¿La trasladaría como han propuesto distintos gobiernos? Hombre, yo no sé exactamente los costes exactos que tiene desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social, ¿no? También hay que valorar los problemas que puede generar de empleo y todo eso en la zona, ¿no? Yo creo que si los costes, sobre todo sociales, yo creo que son más importantes que los costes económicos, se pueden ir, por decirlo así, graduando, ¿no? Se puede ir graduando, algo que nunca debió estar ahí, debería eliminarse, evidentemente, porque eso fue una aberración. Pero bueno, también fue consecuencia de unos tiempos donde lo que primaba era cualquier tipo de industria. En aquellos momentos en España y en Galicia, cualquier industria era bienvenida. ¿Pero se trasladaría en cualquier caso a otro sitio? ¿Siempre una papelera o una fábrica de pasta de papel, como en este caso, necesita una masa grande de agua a su lado? Sí, tendría que, pues habría que buscar una zona, probablemente algún río de mucho caudal, etcétera, porque evidentemente necesita mucha agua y que no tuviese una afección tan importante, porque se ve que por mucho que se haga, es difícil, por ejemplo, el mal olor que se llegue a eliminar. Incluso en las zonas que tienen mejor tecnología siempre hay algo que perdura ahí un poco en el ambiente, ¿no? Y hay quien dice que también algo de metal pesado acaba cayendo en el agua, mercurio. Sí, eso podría ser, y eso pasó en su momento, ¿no? Cuando las técnicas eran más atrasadas. De todas maneras, que eso sí que yo creo que es posible que se pueda llegar a controlar con tecnologías muy modernas. El olor es mucho más difícil porque tiene unos umbrales de sensibilidad, por ejemplo los mercaptanos, etcétera, que son los que generan ese mal olor, muy bajo, ¿no? Entonces conseguir tecnología que esos umbrales lleguen a desaparecer es muy caro y muy difícil, ¿no? Entonces yo veo que ese es el tema que en principio está detrás siempre de los problemas sociales que generan la celulosa, ¿no? Es ese sempiterno debate y choque entre el desarrollo económico, naturalmente, y el cuidado medioambiental de nuestra naturaleza, claro. Sí, de todas maneras yo creo que ahora, por lo menos en los países más desarrollados, estamos pensando por ejemplo en los países nórdicos, yo creo que se está llegando a un buen entendimiento entre desarrollo, de que no vale cualquier desarrollo, evidentemente. ¿Es un buen modelo ese para copiar? El de los sí, países nórdicos, en esa materia, digo. Sí, evidentemente sí. Es muy difícil copiar, digamos, fórmulas de otros países y adaptarlas exactamente a nuestro país, que tiene unas condiciones totalmente distintas. Pero como, vamos a decir, como ejemplo, o si quieres incluso hasta como metáfora, ¿no?, de lo que puede ser un entendimiento entre lo que es el desarrollo y lo que puede ser el medio ambiente, sí que puede ser algo a imitar, ¿no? Porque había un momento en que cualquier desarrollo era necesario. Hoy se ve que hay distintos modelos de desarrollo que se pueden llegar a conseguir, a lo mejor más lentamente, niveles equivalentes o muy parecidos de bienestar, sin necesidad de estar castigando el medio ambiente. Y destrozar la naturaleza. Destrozar el medio ambiente, que es una palabra, ¿no? Pues, profesor Francisco Díaz Cierros, gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos muchísima suerte con todos sus estudios y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Pues muchas gracias y buenas noches también. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia de lunes a jueves, 9 Acción, a eso de las 9:30 de la noche. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella. Por cierto, ya saben que pueden seguir nuestras entrevistas si no las han visto o quieren volverlas a ver a través de YouTube, en Internet, solamente poniendo las palabras del nombre de este espacio, 9 Acción o Popular Televisión Galicia. Buenas noches.